Y vamos a dar la bienvenida a un ciclo de encuentros, de conversaciones que vamos a estar manteniendo todas las semanas con una persona muy interesante que es Daniel Lara Farías. Él es comunicador, es escritor, es venezolano, está en el exilio como 8 millones de venezolanos igual que él, y nos va a estar acompañando todas las semanas para ayudarnos a entender la realidad venezolana. Daniel, ¿cómo estás? Un enorme placer saludarte acá, Darío Misraji. El placer es mío, Darío. Muchas gracias por tenerme acá. Bueno, podríamos hablar de un montón de cosas, pero me Ujú. parece que en esta semana donde supuestamente se iba a aprobar la ley de amnistía, donde vimos la liberación, el secuestro y la excarcelación posterior de Juan Pablo Guanipa, el tema me parece que pasa un poco por ahí. ¿Qué estás viendo de estas marchas y contramarchas que está dando el régimen respecto de los presos políticos? Bueno, estamos viendo al régimen, que Mm. ya es grave. Siguen ahí, siguen allí haciendo lo que saben hacer: engañar, manipular para ganar tiempo, eh, torturar, porque la tortura tiene muchas caras. La tortura tiene muchos autores y tiene muchos métodos. Lo que han hecho con los familiares de los presos políticos estos días ha sido una cosa horrorosa. Lo que han hecho con los presos políticos ha sido una cosa de horror. Lo que han hecho con los venezolanos dentro de Venezuela ha sido también espantoso, porque aquí cada vez que uno escucha a estos voceros del chavismo diciendo que ellos siguen mandando, que aquí hay justicia, que aquí hay un sistema y que ellos pueden hacer lo que les da la gana, por supuesto que eso repercute en el ánimo de la gente y en su disposición a tener una vida tranquila como han prometido ellos que están dispuestos a permitir. Yo creo que lo que ha ocurrido con el tema de la ley de amnistía, que por cierto, por ninguna parte, en ninguna declaración, en ningún petitorio del gobierno de Donald Trump se le pidió a la presidenta Delcy Rodríguez que tuviese una ley de amnistía. Allá lo que se le exigió fue que liberara a los presos políticos y que cerrara los centros de tortura. Y para hacer eso no necesita una ley de amnistía. Quizá la ley de amnistía pudo haber sido una jugarreta o Mm. una, digamos, una fórmula que ha buscado, que ha buscado este tándem del tanto monta rodriguista de Delcy y Jorge para intentar imponerse internamente en un chavismo que no los ve como parte de ellos. Yo te escuchaba, Darío, Sí. en estos días que siempre trato de ver tus editoriales y te escuchaba hablando de que aquí estaba surgiendo un neochavismo o un nuevo chavismo. Bueno, cuidado, y esto no es más bien un posmadurismo, más que un Mm. neochavismo. Porque el chavismo se murió con Chávez cuando lo metieron en el freezer ese donde lo tienen allí en el cuartel de la montaña. Porque en realidad, si aquí vamos a revisar el andar ideológico y político de esta gente que son Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, que son los políticos aquí, o por lo menos los que hicieron carrera política antes de entrar en el crimen, aunque para mí la fase superior de la izquierda es el crimen, pero ya eso sería otra discusión. Delcy Rodríguez no tuvo recorrido partidista jamás. Mm. Delcy Rodríguez no fue activista partidista nunca, no fue militante de un partido, no hizo vida interna en ningún partido, nunca jamás. Ella llegó de aterrizada al chavismo en el 2003. El que estaba metido dentro del sistema chavista desde su origen era Jorge Rodríguez, Bueno, que tienen una fue historia familiar, dirigente, ¿no? Con la izquierda claro, y con la izquierda violenta, ¿no? El con la izquierda padre. violenta. Su papá era un secuestrador y un asesino de policía, un guerrillero que murió en su ley en Mm. medio de una refriega con unos policías a los cuales intentaba llevar engañados a un sitio donde decía que tenían secuestrado al rehén, que era el presidente para Venezuela de la empresa de vidrios Owens, Illinois, el señor Frank William Niehaus. Él llevaba bajo engaño a unos policías al sitio donde él decía que lo tenían y donde lo iba a entregar, y en realidad era una celada. Bueno, y eso se terminó convirtiendo en una refriega donde terminó este hombre muerto, cosa que en efecto fue un crimen. Y tanto así que fue un crimen, que esto nunca lo cuenta Jorge Rodríguez en su discurso Mm. sobre el tema, que esos policías que asesinaron en esa refriega, extralimitándose en sus funciones a Jorge Rodríguez padre, fueron presos, fueron a un juicio y pagaron 22 años de cárcel. Cuando llegó el chavismo al poder, esa gente estaba presa todavía. O sea, que eso no fue un crimen impune, como ellos dicen, como han hecho ellos durante estos 27 años. Pero lo que te quería comentar al respecto de esta situación es que, por supuesto, es muy temprano todavía, porque la historia se escribe después de pasado unos cuantos años. Pero si nosotros recorremos lo que significó esa facción de la izquierda
posguerrillera venezolana, que era la Liga Socialista, que era una organización fundada, entre otros, por Jorge Rodríguez padre. Y vemos que de esa organización formaba parte, por supuesto, su hijo Jorge Rodríguez, que era uno de los principales dirigentes que desde el combate en las universidades se convierte en presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, la que mayor, digamos, proyección política permitía por estar en la ciudad capital. El señor Jorge Rodríguez padre formaba parte de ese grupo terrorista que era la Organización de Revolucionarios, que era un frente guerrillero, de guerrilla urbana, cuyo frente político legal, fachada, era la Liga Socialista. De la Liga Socialista formaba parte Nicolás Maduro. Nicolás Maduro era militante de la Liga Socialista. Nicolás Maduro fue enviado por la Liga Socialista a estudiar a Cuba, donde se formó durante años. Y en efecto, y ahí sí cuando se da perdón, ¿no? Pero digo, y ahí se volvió agente cubano, porque está claro que siempre fue más o menos un agente cubano. Bueno, él originalmente, para empezar, ha sido uno de los tipos más antivenezolanos que hemos tenido en la presidencia. Y mira que hemos tenido gente mala como Chávez. Pero Chávez por lo menos nació en Venezuela. Nicolás Maduro todavía no sabemos dónde nació. Nos enteraremos en el juicio porque de alguna manera lo sabremos. Fíjate que aquí hay un detalle bien interesante. En Venezuela, cuando la gente se va a casar, tiene que presentar su partida de nacimiento. La partida de nacimiento de Nicolás Maduro es un enigma. Y entonces uno se pregunta, bueno, y cuando se fue a casar, ¿por qué no presentó la partida de nacimiento? ¿Quién casó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores? El entonces alcalde de la ciudad de Caracas, Jorge Rodríguez. Entonces, cuando tú revisas todo, o sea, por supuesto, tú te revisas hacia atrás. La Liga Socialista, que era el partido de estos personajes, no formó parte del chavismo, no participó en los golpes de Estado del año 92, claro, porque acusaban a Hugo Chávez, acusaban a Hugo Chávez y a esos militares que se alzaron en el 92 de ser unos militares de derecha, de ser unos gorilas, de ser unos puchistas, y que ellos eran unos reaccionarios porque del ejército de la burguesía no iba a salir una revolución. Eso lo decían ellos porque ellos estaban tan a la izquierda que a su izquierda lo que tenían era una pared. Así de radicales eran ellos. Después que Hugo Chávez se convierte en un fenómeno, desde La Habana se lanza la línea. Vayan y métanse allí. Y allí se metieron. Y es allí cuando ellos aterrizan en el chavismo. Ojo, Jorge Rodríguez, hijo, y Nicolás Maduro. Del sí estaba viviendo la Dolce Vita aquí en Europa. Claro. Del sí vino a estudiar aquí en Londres, después en París, después en los Estados Unidos. Ese muchacho no andaba por todo eso. Cuando esto se revisa bien, y cuando te das cuenta que al llegar Nicolás Maduro por mandato de los cubanos a la sucesión de Hugo Chávez, secuestrado por los cubanos y entregada su vida a la salud cubana, y ya sabemos cuáles fueron los resultados, le ha ido muy mal a los presidentes venezolanos que han confiado en Cuba. Los que confiaron en su salud se murieron como Chávez, los que confiaron en su seguridad les pasó lo que le pasó a Maduro. Claro. Pero cuando tú, se cayeron dos mitos ahí. Pero cuando tú revisas y caes en cuenta de que estos tipos no estaban en el chavismo originario, sino que se asimilaron después, no podríamos ver más que un neochavismo a el madurismo como una reacción de la izquierda en contra del chavismo. No podríamos ver al madurismo como una fase de putrefacción del chavismo por intervención castrista directa. No podríamos ver lo que está ocurriendo con el rodriguismo, bueno, como la metástasis absoluta de la acción de la Liga Socialista, que era un partido minúsculo, que no servían, bueno, que no se ponían de acuerdo ni entre ellos mismos, que se la pasaban discutiendo teorías ahí, que no llegaban a las masas y que nunca fueron un partido de masas. Pero mira dónde están. En tal sentido, yo creo que lo de la ley de amnistía es una oportunidad para darnos cuenta lo perverso que es el chavismo. Porque lo que están haciendo no tiene nombre. Ahora, ellos no Daniel, necesitan una ley de amnistía para soltar a Nahuel Gallo. Ellos no necesitan una ley de amnistía para decirnos dónde está Hugo Marino, que está secuestrado desde el año 2019. Ellos necesitan una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que tienen, a los civiles y militares. Ellos necesitan una ley de amnistía para ellos. Bueno, para ellos es que necesitan la ley de amnistía. Lo dijo Tarek William Saab, lo dijo. De hecho, la amnistía no es solo para nosotros, para la oposición, puede ser también para nosotros. Palabra más, palabra menos, lo dijo el fiscal general. Ahora, te hago una pregunta ahí. Está claro lo que vos decís y lo que vemos son todas las pequeñas trampas que va haciendo, pequeñas o no tan pequeñas trampas que va haciendo el chavismo para tratar de, digamos, de aferrarse a lo que le queda de poder. Ahora, al mismo tiempo está con la soga al cuello, al mismo tiempo está
con la pistola a la cabeza de Estados Unidos y por eso estamos viendo cosas que eran inimaginables hace 40 días. Digo, ver que hayan liberado a dirigentes de la trascendencia o que hayan escarcelado por lo menos a dirigentes de la trascendencia de los que han sido escarcelados, que los vemos que le estén entregando básicamente todo el negocio petrolero a Estados Unidos como estaba pidiendo a Estados Unidos, que vemos imágenes como la que veíamos recién de tipos como Jorge Arreaza que no se acercaban a un manifestante pero ni a 20 cuadras, de repente están con familiares de presos políticos en la cara diciéndoles liberan al preso político. No habla de un régimen que se está, digamos, quebrando, que se está desgastando a una enorme velocidad, por más que todavía siga allí. Yo creo que no podemos confundir al todo con las partes. Yo creo que aquí hay un todo donde conformado esa asociación criminal que yo lo he denominado una mesa de tres patas, porque ya el problema no es el régimen, el problema es el sistema, y el sistema tiene tres patas. El régimen criminal, la oposición falsaria hecha a la medida y conveniencia de ese chavismo criminal y la grasa que mueve todo tornillo, el dinero de la boliburguesía. Y fíjate que lo que ha ocurrido es que esos cohetazos del 3 de enero le cayeron en el medio de la mesa a ese sistema. Porque cuando tú ves que han arrasado con unos personajes que no sabemos dónde están, como el señor Raúl Gorrín, y lo del señor es un decir, y el Alex Saab, que no sabemos dónde están todavía, cuando tú ves que todos los rumores que han surgido con respecto al tema del capital, del dinero, del uso del dinero y todo lo demás, no queda otra cosa que darse cuenta de que en efecto desde los Estados Unidos tenían muy bien medido lo que estaba pasando en Venezuela. Tenían muy bien medido y le habían tomado la medida completa al sistema en pleno. Y cuando vemos a un Jorge Arreaza, ¿a quién vemos? Yo conocí a Jorge Arreaza en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, de la cual soy egresado y de la cual él es egresado también. El único brillo y mérito de Jorge Arreaza en el chavismo es que logró el milagro de hacerle las tareas y los trabajos en la universidad a la hija mayor de Hugo Chávez para que se graduara, a Rosa Virginia Chávez. Y después que la logró graduar, el premio fue casarse con ella. Jorge Rodríguez es el padre, creo que de dos hijos de Rosa Virginia Chávez, de la cual luego se divorció, y bueno, ya está cobrando tanto. Entonces, ese pobre diablo que llegó a la primera línea del poder gracias a un braguetazo, anda dando vueltas por ahí por la vida a ver si lo perdonan, porque de aquí, y por eso es que te digo lo de los componentes y el conjunto, es que cada uno de esos componentes se dio cuenta el 3 de enero de que tenían que correr por su vida, de que aquí nadie conoce a nadie, de que aquí cada quien está por lo suyo, que nadie se quiere parar. Nadie quiere estar en este momento parado al lado de Diosdado Cabello. Claro. Porque el olor a formol que despide ese hombre, el olor a corona mortuoria, a nardo, a clavellina, que ese hombre despide, que se ha convertido prácticamente en un chiste diario dentro de Venezuela inclusive. ¿Cuándo se llevan a este hombre? ¿Cuándo sale este hombre del medio? Y el gran reto es ese. Aquí el problema no es Jorge Arreaza ni Rodríguez. Aquí el problema ni siquiera es Delcy. De Padrino López nadie ni pregunta. Padrino López, yo lo he bautizado, él es como un cenicero en una moto. Así de inútil es Padrino López. O sea, nadie repara. No hay nadie que se despierte en ninguna parte del mundo que diga, ¿qué estará haciendo en este momento Padrino López? Eso es una cosa allí, un pie de página en esta historia. Pero de Diosdado Cabello, con razón o sin ella, porque yo no tengo los datos que pueden tener los Estados Unidos, con razón o sin ella, nosotros vemos que Diosdado Cabello ha asumido el rol de ser el hombre, literalmente del mazo, como llama su programa. Que él es el hombre que ejerce la violencia por parte del régimen. Que él es el encargado de tener un cadalso televisivo donde él decide a quién condena y a quién absuelve. Entonces, por supuesto... Perdón, casi que se hizo cargo... Perdón, pero casi que se hizo cargo de haber sido él quien ordenó que vuelva a ser secuestrado Guanipa, ¿no? Bueno, favor que nos hace y favor que le hace a las causas que hay contra él. Por cierto, que no han quitado las sanciones. Dentro de todas las cosas que han hecho desde los Estados Unidos, licencia que han dado para el negocio petrolero, etcétera, no han quitado las solicitudes de captura para Diosdado Cabello, cosa que él debe tener muy presente, me imagino yo. Entonces, aquí, por supuesto, yo lo que quisiera saber es qué pasa con Diosdado Cabello en toda esta historia. Yo no soy el guionista de esta novela, pero en efecto todos estamos perfectamente claros que el candado de la celda de los presos políticos se llama Diosdado Cabello. Y que aquí, es que ellos mismos lo han dicho, con ley de amnistía o sin ley de amnistía. Ellos son los que van a decidir, porque además de eso, cuando tú lees el texto de la ley, que a mí me pareció horrible cuando la revisé, o sea, para empezar, la votaron antes de hacerla, según me enteré. O sea, votaron un proyecto, una idea que ninguno de los diputados había leído. Pero cuando la lees, o sea, si eso ya no es grave, cuando la lees es peor.
Porque para Daniel, empezar, sí, me quedaría hablando 2 horas con vos, es realmente un lujo tenerte, gracias. es realmente un placer y no, te diría que dejémosla para la semana que viene. Ah, La dejamos para la semana que viene, hemos con presentado, amnistía o sin amnistía. bueno, por eso me parece que el debate va a seguir. Un lujazo que te hayas sumado aquí a la pantalla Gracias. de D-News. La seguimos la semana que viene. Daniel Lara Farías, el análisis punzante, ácido de la realidad venezolana. Nos encontramos la próxima. Abrazo. Gracias.